Bienvenidos. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que podría tomar control casi de inmediato de Cuba, incluso deslizando la posibilidad de utilizar el avanzado portaaviones USS Abraham Lincoln como elemento de presión frente a un régimen cubano señalado por décadas de represión, control total del Estado y una crisis económica que tiene a la población al límite. Las declaraciones hechas en medio de su estrategia en Medio Oriente también revelan que tras Irán y Venezuela, la Casa Blanca pone ahora el foco en la isla, donde el régimen sigue aferrado al poder mientras la crisis humanitaria se agudiza. He's done a lot of work for him. He's got a flair, a beautiful Hispanic flair in particular. And he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. No, Cuba's got problems. We'll finish one first. I like to finish a job. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world. We'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, "Thank you very much, we give up." Desafiante, el jefe del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió a Donald Trump, lo acusó de amenazar a Cuba con una agresión sin precedentes. Pese a la disparidad entre ejércitos, aseguró que responderá a cualquier intento de intervención. Esta no es la primera vez que Díaz-Canel responde en un tono amenazante al mandatario de Estados Unidos. Vamos a conocer en titulares: el primer secretario del Comité Central del Partido Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció hoy el incremento de las amenazas de agresión militar contra nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo calificó como, y cito textualmente, una escalada peligrosa y sin precedentes. A través de su cuenta en X, el jefe de Estado cubano enfatizó que la comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de Estados Unidos, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación. Asimismo, Díaz-Canel señaló que ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba, y destacó además el respaldo de un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional. Recordemos que este viernes la Casa Blanca incrementó su postura hostil contra Cuba. Se anunció una nueva orden ejecutiva que intenta arreciar la política de asfixia contra nuestra nación. La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines, que atendía numerosos destinos en América Latina, anunció el sábado que canceló todos sus vuelos e inició el cierre ordenado de sus operaciones, luego del fracaso de un rescate financiero por parte de la Casa Blanca. El presidente estadounidense Donald Trump había expresado interés en ofrecer una ayuda económica para salvar miles de empleos en la empresa, que se había declarado en bancarrota 2 veces en 2025. El viernes, Trump explicó que habían enviado una propuesta final de rescate a la aerolínea, que en 2024 empleaba a unas 11,000 personas. En un comunicado, la matriz Spirit Aviation Holdings avisó que todos los vuelos fueron cancelados y los pasajeros no deberían acudir al aeropuerto y le tramitará los reembolsos de los vuelos ya adquiridos. La aerolínea conectaba a Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Spirit empezó a ofrecer vuelos en 1992. Se erigió por su bajo costo como un duro competidor de las aerolíneas consagradas. La empresa afirmó que el aumento de precios del carburante desde el estallido de la guerra en Oriente Medio dejó a la compañía sin otra alternativa que llevar a cabo un cierre gradual de la empresa. American Airlines, United Airlines, Southwest y 2 aerolíneas que habían participado en una puja por adquirir Spirit en 2022, Frontier Airlines y JetBlue Airways, anunciaron rápidamente tarifas preferenciales, asistencia puntual y un programa de vuelos mejorado en las rutas compartidas con su competidora. La Asociación de Auxiliares de Vuelo, un sindicato que representa a unos 5,000 empleados de Spirit, dijo que estaba en contacto con otras aerolíneas para apoyar al personal.
Última hora, Trump impone nuevas sanciones al régimen cubano. Les contamos cuáles serán sus implicaciones. De la presión en la isla al choque global, Donald Trump rechaza propuesta de Irán y eleva la tensión militar. Tenemos los detalles. Y mientras el escenario se calienta, resurge un video donde Trump llamó asesino a Fidel Castro. Les contaremos. Además, cubanos en la mira por narcotráfico, abuso y fraude. Tenemos toda la información. Y atención, cambio del mapa electoral en Florida genera alertas políticas. Camilo Egaña lo analiza con el abogado Rafael Peñalver. El conflicto en Medio Oriente sigue escalando. Félix Guillermo lo pone en contexto con el analista Manolo González. Y además, la realidad en Miami-Dade. El comisionado Juan Carlos Bermúdez explica los retos del Distrito 12. Tenemos los detalles, información confiable y al momento. Aquí en América Noticias. Comenzamos. Noticia en desarrollo, golpe directo y presión al máximo contra La Habana. El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que amplía el alcance de las sanciones contra la dictadura cubana, en lo que ya se perfila como una de las medidas más duras de su actual estrategia. La orden no solo apunta a funcionarios del régimen, también incluye a cualquier persona, empresa o aliado que apoye su aparato de seguridad o esté vinculado a corrupción y violaciones de derechos humanos. Pero hay un punto clave que eleva la tensión. Washington autoriza ahora sanciones secundarias. ¿Esto qué significa? Que cualquier actor internacional que haga negocios con los señalados también puede ser castigado. Es decir, la presión ya no es solo contra Cuba, es contra todo el que la respalde. Desde la Casa Blanca lanzan una advertencia clara. Cuba opera como plataforma para inteligencia extranjera, con actividades militares e incluso redes hostiles a menos de 100 millas de territorio estadounidense. La orden señala directamente los vínculos del régimen con Irán y con grupos como Hezbollah, lo que coloca a la isla en un tablero geopolítico mucho más delicado. Todo esto ocurre tras una cadena de movimientos que ya venían golpeando fuerte a la economía cubana, desde la caída del suministro petrolero venezolano hasta nuevas restricciones que frenaron envíos de crudo desde otros países. La isla enfrenta apagones extremos, escasez crítica y una contracción económica que sigue profundizándose. La administración Trump ha sido clara: Cuba es la próxima, una frase que hoy toma más peso con esta nueva orden ejecutiva. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio advierte que Estados Unidos no permitirá operaciones de seguridad extranjera cerca de su territorio, y aunque aún no se han revelado todos los nombres sancionados, fuentes confirman que la lista podría ampliarse en las próximas horas. Sanciones más duras, presión internacional y una advertencia que escala el conflicto. Cuba entra en una nueva fase y el impacto apenas comienza. Les mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Irán lanzó una nueva propuesta para negociar con Estados Unidos, pero la respuesta desde Washington fue inmediata y contundente. El presidente Donald Trump la rechazó. Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho. Y curiosamente, inmediatamente cuando lo cancelé, en menos de 10 minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor. Decía que no tendrán un arma nuclear. Muy simple. Mira, todo ese acuerdo no es complicado. Irán no puede tener un arma nuclear. Es muy simple. Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente. Gracias. Dijo ante la prensa, dejando claro que, aunque reconoce avances, lo que Teherán ofrece no alcanza las exigencias de Washington. Y mientras se habla de diálogo, en el terreno, el mensaje es otro. Estados Unidos mantiene su músculo militar intacto, portaaviones en posición, bombarderos estratégicos en alerta y sistemas de defensa activos, listos para responder en minutos si todo se rompe. Israel tampoco baja la guardia. Su fuerza aérea está lista para ejecutar ataques de precisión con inteligencia en tiempo real y un escudo antimisiles completamente desplegado. En este pulso, cada movimiento cuenta, y hay otro factor que eleva la incertidumbre. El ayatolá Mojtaba Jamenei
según medios oficiales, supervisa las negociaciones pero sigue sin aparecer en público. No hay imágenes, no hay videos, no hay declaraciones en vivo, solo mensajes escritos que no disipan las dudas y alimentan el misterio dentro del poder iraní. Mientras tanto, el Golfo Pérsico sigue en máxima tensión. Reposicionamiento de fuerzas, ejercicios militares y vigilancia constante dibujan un escenario donde cualquier error puede detonar una respuesta inmediata. Del lado israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue cada paso en contacto directo con sus mandos, afinando decisiones en tiempo real. Aquí no hay margen para fallos. La propuesta está sobre la mesa, pero el rechazo de Trump marca un nuevo punto de presión. Y el reloj sigue corriendo, con las fuerzas listas. Diplomacia bajo fuego, poder en silencio y armas en posición. Así se juega este pulso global donde una sola decisión puede cambiarlo todo. Los mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Una cadena de casos que vuelve a poner a cubanos en el centro de la polémica en México y en el sur de Florida. Primero, en la capital mexicana, autoridades desmantelan una célula del narcotráfico liderada por un cubano identificado como Julio Gidier Arias de la Paz, alias Tilín. La operación no fue menor. 2 cateos simultáneos en plena alcaldía Benito Juárez, una de las zonas más céntricas de Ciudad de México, y un método que llama la atención. Un taller automotriz usado como fachada para ocultar droga. Sí, vehículos modificados con compartimentos secretos, diseñados para mover narcóticos sin levantar sospechas. Junto a él, otros 5 detenidos, incluyendo un ciudadano chino, todos capturados en flagrancia tras semanas de inteligencia e investigación. Pero mientras eso ocurre en México, en Hialeah, el caso es aún más perturbador. Un cubano de 48 años, Enrique Domínguez Rodríguez, conocido como Ricky, enfrenta graves acusaciones por abuso contra una menor de apenas 9 años a quien debía cuidar. Según el reporte policial, los hechos habrían ocurrido múltiples veces, en la habitación de motel donde vivía la familia. La investigación se activó tras una alerta familiar y una entrevista forense clave en un centro especializado en Miami, donde la menor detalló el horror vivido durante meses. El caso ya provocó arrestos adicionales por negligencia y mantiene a las autoridades en alerta. Y como si fuera poco, otro caso sacude Miami-Dade. Un cubano condenado por fraude, Damián Castilla, vuelve a ser arrestado acusado de repetir el mismo esquema mientras estaba bajo fianza. Un modus operandi claro, promesas falsas de inversión, dinero que desaparece y víctimas que pierden miles de dólares. El dato impacta. Ya había cumplido condena y aún así habría seguido operando. 3 historias, 3 escenarios distintos, pero un mismo patrón. Delitos graves que hoy vuelven a encender las alarmas en la comunidad. Casos que siguen bajo investigación y que podrían traer más arrestos, más cargos y nuevas revelaciones en las próximas horas. Soy Leticia Grau para América Noticias. Trump llamó asesino a Fidel, y hoy su discurso resurge con más fuerza que nunca, un video que parecía parte del pasado. Hoy sacude el presente. Se trata de un discurso de Donald Trump en 1999, donde sin titubeos calificó a Fidel Castro como asesino, criminal y mala persona en todos los sentidos, palabras que hoy vuelven a ser virales en redes sociales y medios. El momento ocurrió en Miami, ante la Cuban American National Foundation, en un escenario cargado de simbolismo para el exilio cubano. Allí, Trump, todavía empresario, dejó clara una postura que, según muchos, no ha cambiado con los años. Fidel Castro es un asesino, es un homicida, es una mala persona en todos los sentidos que nunca he respetado. Y francamente, el embargo contra Cuba debe mantenerse, aunque sea por una sola razón. Si se mantiene, él caerá. Se vendrá abajo y finalmente ocurrirá. Pero lo que más impacta no es solo lo que dijo, sino cuándo lo dijo. En ese momento Trump aún no era presidente. Sin embargo, ya advertía que hacer negocios con Cuba solo beneficiaba al régimen y no al pueblo, y fue más allá, asegurando que el embargo debía mantenerse como presión directa. Hoy, casi 3 décadas después, ese discurso cobra nueva vida, porque desde su regreso al poder,
Trump ha endurecido su postura contra La Habana, volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, reforzó sanciones, limitó el turismo estadounidense e incluso declaró una emergencia nacional por el suministro de petróleo a la isla. Cuba es una nación fallida. Tener una toma amistosa de Cuba. Creo que tendré el honor de tomar a Cuba. Y hay una frase reciente que muchos no han pasado por alto. Cuba es la siguiente. Para muchos dentro del exilio, esto no es coincidencia. Es la confirmación de una línea política que Trump ha sostenido durante años. Presión máxima contra el régimen cubano, con el argumento de que el sistema no beneficia a su gente. Si pudiera conocer a Castro ahora mismo, yo tendría personalmente 2 palabras para él. Adiós, amigo. Porque lo que en 1999 parecía un discurso más, hoy se interpreta como una advertencia, o incluso para algunos como una promesa en desarrollo. La pregunta ahora es inevitable. Estamos viendo el cumplimiento de una postura que Trump ya había marcado hace casi 30 años, porque lo cierto es que ese video también reabre el debate sobre el futuro de Cuba y el papel que Estados Unidos podría jugar en lo que viene, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cubanos enviados a la guerra de Putin, engañados, explotados y condena casi segura, una promesa de escape, un salario que parece imposible y un destino que termina en el frente de guerra. Así comienza la historia de miles de cubanos que hoy están combatiendo en Ucrania, pero no por decisión clara, sino, según denuncias internacionales, atrapados en una red que mezcla engaño, presión y desesperación. Un informe de organizaciones de derechos humanos revela que Cuba encabeza el envío de combatientes latinoamericanos al ejército ruso, con al menos 20.000 cubanos reclutados desde 2023. Sí, 20.000. Una cifra que sacude y que coloca a los isleños como uno de los contingentes extranjeros más grandes en esa guerra. Mándame la foto del pasaporte, se la mandé y me mandó un audio como al minuto. Me mandó un audio y me dijo: en estos días te avisamos para cuándo es tu pasaje. La trampa, ofertas falsas en redes sociales, trabajos fáciles en Rusia, salarios de hasta 2.000 euros mensuales. Una fortuna para quien en la isla sobrevive con apenas 15 o 30 euros al mes. Pero la realidad es otra. Al llegar muchos firman contratos militares en ruso sin entenderlos y terminan en el campo de batalla. El dato es brutal. La esperanza de vida tras el despliegue ronda apenas los 150 días. Y ya se han confirmado decenas de cubanos muertos, una cifra que sigue creciendo en silencio. Testimonios de prisioneros lo dejan claro. El objetivo era escapar de Cuba, buscar una oportunidad, pero el resultado ha sido caer en una guerra que no es suya. Mientras tanto, el régimen cubano niega cualquier responsabilidad, aunque informes internacionales apuntan a posible complicidad o al menos permisividad. Y desde Washington ya se habla de facilitación estatal. El fenómeno no se detiene. Rusia planea reclutar miles más antes de que termine 2026. La pregunta es inevitable. ¿Cuántos cubanos más caerán en esta red creyendo que compran un futuro y terminan firmando su sentencia? Un informe de Enrique López para América Noticias. La espera continúa y el dolor también. La Corte de Miami-Dade decidió posponer el proceso judicial contra Alfredo Carballo González y Ariel Álvarez Cabrera, acusados del brutal asesinato de Dayron Fleitas, un caso que estremeció al sur de Florida. La audiencia, que se esperaba como un paso clave, terminó sin avances. No hubo acuerdo entre Fiscalía y Defensa y además los acusados ni siquiera se presentaron de forma virtual. El juez no tuvo otra opción. Reprogramó el caso para el 12 de agosto. Pero hubo un giro importante. Durante la sesión, la Fiscalía sumó un nuevo cargo contra Carballo, robo a mano armada, que se agrega a las acusaciones de asesinato en segundo grado con arma y manipulación de evidencia. A través de su abogado, el acusado se declaró no culpable. Mientras tanto, en la sala A, el impacto fue emocional. Familiares de la víctima llegaron con la esperanza de ver cara a cara a los responsables, pero se fueron con más frustración.
La madre de Fleitas lo dijo sin rodeos. Su familia está apagada, marcada por una pérdida que aún no encuentra justicia. Su hermano, aunque mantiene la fe en el sistema, reconoce que el proceso será largo y doloroso. Y es que los detalles del crimen siguen estremeciendo. Todo ocurrió el 3 de agosto de 2025 en Medley. Fleitas fue a cobrar una deuda de $10,000, pero nunca regresó. Según la investigación, cámaras captaron a Carballo atacándolo dentro de una camioneta y luego arrastrando su cuerpo hasta un contenedor de reciclaje. Después del crimen, el acusado habría intentado encubrir todo. Manipuló el teléfono de la víctima y envió mensajes falsos a la familia, simulando que había huido a México. Pero la realidad era otra. Quienes escaparon fueron Carballo, su pareja y su bebé. Meses después fueron arrestados en México y extraditados a Estados Unidos. Hoy ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza. Ahora, con el caso unificado y nuevas acusaciones sobre la mesa, la justicia sigue en espera. Y la gran pregunta queda abierta. ¿Cuánto más tendrá que esperar esta familia para obtener respuestas y cierre? Informó Leticia Grao para América Noticias. Golpe político desde Europa. Y con mensaje claro, el Parlamento Europeo acaba de enviar una señal contundente. No quiere levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, al menos hasta que haya cambios reales hacia la democracia. La votación fue aplastante. Más de 500 eurodiputados a favor de mantener las sanciones, dejando en evidencia que para Europa la situación en Venezuela sigue siendo crítica. El mensaje es directo. No habrá alivio mientras no se liberen presos políticos, no se detenga la represión y no existan garantías de elecciones libres. Y aquí comienza la contradicción, porque mientras Europa endurece su postura, países como España presionan para flexibilizar esas mismas sanciones e incluso invitan a Rodríguez a eventos internacionales, una jugada que genera tensiones dentro de la propia Unión Europea, pero el trasfondo va mucho más allá. Desde que Delcy Rodríguez asumió el poder en 2026, tras la caída de Nicolás Maduro en medio de la intervención liderada por Estados Unidos, el escenario político cambió, pero no necesariamente para la gente. Sí hay apertura económica. Sí, hay acuerdos, pero críticos señalan que los beneficios no están llegando al pueblo, sino concentrándose en decisiones políticas y estratégicas. Y hay otro punto clave, el respaldo internacional. Rodríguez ha contado con el impulso de Donald Trump, quien ha promovido el restablecimiento de relaciones, la flexibilización de sanciones y la apertura económica en sectores como el petróleo. Sin embargo, esa alianza también levanta cuestionamientos, porque mientras se negocia, mientras se abren mercados, las denuncias sobre derechos humanos, presos políticos y falta de garantías siguen sobre la mesa. De hecho, el propio Parlamento Europeo advierte que todavía hay cientos de detenidos por razones políticas y en condiciones que no cumplen estándares democráticos. Y eso pone en duda todo el discurso de normalización. Así que el escenario es claro y tenso. Europa exige cambios reales. Estados Unidos impulsa apertura y en el medio, un país que sigue sin resolver sus problemas de fondo. La pregunta es inevitable. ¿Se está construyendo una transición verdadera o simplemente se está reacomodando el poder sin beneficiar realmente a la gente? Porque hoy el mensaje desde Europa es contundente. Sin democracia, no habrá concesiones. Soy Leticia Grao para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. En Florida crece la alarma por detenciones diarias de cubanos entre Miami y Los Cayos, según advierte un abogado migratorio citado por la nota. El patrón que preocupa es el de arrestos rápidos, muchas veces después de perder casos de asilo o en operativos migratorios dirigidos a personas con expedientes abiertos o antecedentes. Para muchos cubanos que llegaron con la idea de empezar de cero, el clima migratorio actual se siente como una emboscada legal permanente. La preocupación es mayor porque los operativos no se limitan a una sola zona, se reportan acciones en Los Cayos, en Miami y hasta a la salida de cortes de inmigración. Eso significa que no basta con haber entrado al país o haber presentado un caso. El riesgo sigue durante todo el proceso, especialmente para quienes tienen órdenes finales, antecedentes penales o expedientes débiles. La advertencia del abogado resume un malestar ya extendido entre la comunidad cubana del sur de Florida. Hay más vigilancia, menos margen y mucha incertidumbre sobre qué pasará con cada caso.
Raúl Castro volvió a aparecer en público durante el acto por el 1 de mayo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, y la imagen dejó una impresión fuerte por su visible deterioro físico. La reaparición fue presentada por el aparato oficial como una señal de continuidad política, pero en la práctica también confirma algo que Cuba ya no puede esconder: la vejez del liderazgo histórico y la falta de un relevo con peso real. En un momento en que el país atraviesa apagones, inflación, escasez y descontento social, la presencia de Raúl funciona más como símbolo del agotamiento del modelo que como mensaje de fortaleza. Lo llamativo es que el acto del 1 de mayo vuelve a colocarlo en una escena diseñada para proyectar unidad y respaldo, justo cuando la calle vive otra realidad. Ese contraste entre la liturgia política y la crisis cotidiana se ha vuelto una constante en Cuba: desfiles, discursos y fotos oficiales para una población que sigue lidiando con colapso energético, salarios que no alcanzan y emigración masiva. Por eso la frase "reaparece visiblemente deteriorado" no solo describe su estado físico, también resume el desgaste de toda una narrativa política que ya no convence. Trump afila opciones militares contra Irán mientras Teherán lanza amenazas de fuego y sangre. Pulso de potencias. China se planta frente a Estados Unidos por el régimen de Cuba en medio de un escándalo de espionaje. Les contamos qué está pasando. Millones de trámites migratorios quedan congelados y miles de cubanos entran en una pesadilla legal sin salida. Les explicamos. Vuelven los vuelos Miami a Caracas tras 7 años, pero el giro político enciende dudas y alarma. Ampliaremos la información. Además, Félix Guillermo conversa con Javier Larrondo sobre el drama de los presos políticos y una crisis humanitaria que se agrava dentro de las cárceles del régimen. Miguel Cosío analiza junto al exfiscal federal Nelson Rodríguez el intento de asesinato contra Donald Trump y las fallas de seguridad que hoy generan más preguntas que respuestas. Y Camilo Egaña aborda con el abogado Avelino González el laberinto legal de los casos de la I-220A, que mantiene a miles de cubanos en problemas con su estatus. Información confiable y al momento aquí en América Noticias. Comenzamos. El mundo contiene la respiración, porque la tensión ya no es solo política, es militar. El presidente Donald Trump está evaluando nuevas opciones de ataque contra Irán, mientras endurece el cerco económico con un bloqueo que asfixia al régimen de Teherán. Este jueves, altos mandos del Pentágono presentarán planes concretos que podrían incluir una ofensiva breve pero poderosa, una señal clara. Washington mantiene todas las cartas sobre la mesa, incluso la guerra. Pero del otro lado, la respuesta no se hace esperar. Desde Irán, figuras clave del aparato militar advierten que cualquier ataque estadounidense será respondido con golpes largos y dolorosos. Y mientras el pulso militar se intensifica, en el terreno, la violencia también escala. En el norte de Israel, un dron del grupo Hezbollah impactó un vehículo militar, dejando al menos 12 soldados heridos, un ataque preciso que confirma el creciente uso de drones como armas de guerra de bajo costo, pero alto impacto. Y en Gaza, otro golpe. Las fuerzas israelíes eliminaron a un alto jefe de inteligencia de Hamás, una figura clave en la planificación de ataques, un movimiento que busca debilitar la estructura operativa del grupo, pero que también podría provocar nuevas represalias. Mientras tanto, las tensiones también se trasladan al plano político. Trump lanzó un mensaje directo a Alemania, pidiendo que no interfiera y defendiendo que sus acciones contra Irán harán el mundo más seguro. El conflicto avanza, paso a paso, hacia un punto de quiebre. Los mantendremos informados. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Choque global por Cuba. China enfrenta a Estados Unidos y defiende a la dictadura tras alerta de espionaje. La tensión sube de nivel y ahora China entra de lleno en el conflicto. Beijing respondió con dureza a las advertencias de Marco Rubio sobre presunto espionaje chino en Cuba y dejó claro que no dará un paso atrás en su respaldo al régimen de La Habana. El gobierno chino rechazó las acusaciones y acusó a Washington de difamar y fabricar excusas, pero no se quedó ahí. También exigió el fin de las sanciones contra Cuba y prometió seguir apoyando a la isla en materia de seguridad y cooperación. Un mensaje directo y con implicaciones globales.
Desde Estados Unidos, Rubio había advertido que el régimen cubano ha permitido la operación de adversarios estratégicos a solo 90 millas de sus costas, un señalamiento que apunta a una posible red de espionaje chino instalada en territorio cubano. Han abierto las puertas a los adversarios de Estados Unidos para que operen en territorio cubano en contra de nuestros intereses nacionales con total impunidad. No vamos a permitir que un aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a 145 kilómetros de las costas de Estados Unidos. Eso no va a suceder bajo la presidencia de Trump. Informes de inteligencia citan al menos 4 bases activas de monitoreo electrónico, incluyendo instalaciones cercanas a zonas altamente sensibles como Guantánamo. Otros reportes elevan la cifra a más de una docena de sitios en expansión desde hace años. China lo niega, pero al mismo tiempo refuerza su alianza con el régimen, y ese es el punto que enciende las alarmas en Washington, porque no se trata solo de declaraciones. Beijing ya ha enviado ayuda financiera, alimentos y respaldo político a Cuba, mientras eleva sus relaciones a niveles más estrechos en medio de la presión estadounidense. Cuba una vez más queda en el centro de una disputa entre potencias, con un régimen que se apoya en aliados externos para sostenerse, y ahora, con China defendiendo abiertamente a La Habana, el escenario escala a un nivel mucho más delicado. No es solo Cuba, es el equilibrio de poder en la región. Acusaciones de espionaje, alianzas en juego y una confrontación que convierte a Cuba en pieza clave de un tablero global cada vez más tenso, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Alarma en el sistema migratorio de Estados Unidos, millones de casos en pausa y miles de familias atrapadas en un limbo sin salida. La Agencia de Inmigración activó un nuevo sistema de verificación de seguridad con el FBI, que ha paralizado más de 12 millones de solicitudes en todo el país. El cambio es radical. Ahora, todos los expedientes pendientes deben pasar nuevamente por controles ampliados de antecedentes, incluyendo el reenvío de huellas dactilares al sistema federal. El resultado, un freno inmediato en decisiones clave, residencias permanentes, asilos, ciudadanía y peticiones familiares. La orden responde a una directiva impulsada por el presidente Donald Trump, enfocada en reforzar la seguridad nacional y evitar que actores criminales se beneficien del sistema migratorio. Pero en la práctica, el impacto ya se siente. Los tiempos de espera, que ya eran largos, ahora podrían extenderse aún más. Casos que tardaban meses podrían quedar congelados sin fecha clara de resolución. Hay una comunidad especialmente golpeada, los cubanos. Las cifras son contundentes. Las aprobaciones de residencia para cubanos se desplomaron casi por completo, con una caída del 99,8% en poco más de un año. Mientras tanto, las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas se dispararon más de un 400%, superando los 1,000 arrestos mensuales, una realidad que deja a miles de migrantes en una situación crítica, sin estatus definido, sin protección y bajo el riesgo constante de ser detenidos. Abogados han presentado demandas federales por los retrasos, denunciando que miles de solicitudes, especialmente de cubanos, llevan años sin respuesta. El gobierno asegura que los retrasos serán temporales, pero en las calles la incertidumbre crece, porque hoy, para millones de inmigrantes, el sueño americano no está avanzando. Está en pausa, informó Leticia Grau para América Noticias. Se hizo realidad. Después de 7 años de interrupción, ya despegó el primer vuelo comercial directo entre Miami y Caracas, marcando un momento histórico, cargado de expectativa, pero también de incertidumbre. La ruta, operada por American Airlines, vuelve a conectar de forma directa a Estados Unidos con Venezuela, algo que no ocurría desde 2019. El vuelo salió desde el aeropuerto de Miami rumbo a Maiquetía, reabriendo una vía clave para miles de venezolanos que durante años tuvieron que hacer escalas, pagar más y esperar más. Y esto apenas comienza. La aerolínea arranca con un vuelo diario de ida y vuelta y ya proyecta sumar una segunda frecuencia en las próximas semanas ante una demanda que no deja de crecer en el sur de Florida, donde vive una de las comunidades venezolanas más grandes fuera de su país. Pero este despegue no es solo un tema de aviación.
es política en movimiento. El regreso de los vuelos llega tras un giro radical en Venezuela. Luego de la salida de Nicolás Maduro del poder y el acuerdo entre Washington y la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez, ambos países comenzaron a restablecer relaciones diplomáticas, reabrir embajadas y relajar sanciones. Incluso la administración de Donald Trump ha impulsado esta nueva etapa, apostando por una apertura económica en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, ahora con leyes reformadas para atraer inversión extranjera. Pero ojo, no todo es celebración. El Departamento de Estado mantiene la alerta para viajar a Venezuela por riesgos de criminalidad, secuestros y un sistema de salud debilitado. Es decir, los vuelos regresan, pero el país aún no ofrece garantías plenas. Y hay otro factor, el precio. Los boletos están por las nubes, superando fácilmente los $1,000, reflejo de la alta demanda y la limitada oferta inicial. Así que la pregunta es clara. ¿Este despegue marca el inicio de una nueva etapa real entre ambos países o es solo el primer paso de una transición todavía frágil? Por ahora lo cierto es contundente. Miami y Caracas volvieron a estar conectadas por aire después de 7 largos años, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Escándalo en Cuba. Régimen usa a un menor preso para montar show y tapar denuncias de abuso, una imagen, un piano y una puesta en escena que desata indignación. El régimen cubano ahora exhibe al adolescente Jonathan David Muir Burgos dentro de prisión, tocando un teclado, en lo que muchos denuncian como un intento desesperado de maquillar una situación crítica. La escena fue difundida por plataformas oficialistas, mostrando al menor como si todo estuviera bien. Pero detrás de esa imagen, la realidad que denuncia su familia es completamente distinta. Jonathan, de solo 16 años, sigue recluido en una cárcel de máxima seguridad para adultos. Está enfermo. Y según sus padres, su estado empeora cada día. El régimen intenta vender normalidad, pero evita responder lo esencial. ¿Qué tratamiento médico está recibiendo? ¿Por qué sigue preso en esas condiciones? ¿Y por qué un menor está encerrado en una prisión de adultos? Las denuncias son graves. Su padre asegura que el joven está desnutrido con infecciones en la piel. Incluso el propio adolescente habría suplicado en una llamada: «Papá, sácame de aquí, no resisto más». Le preguntamos que por qué no descansaba, que por qué no dormía, y nos refiere que es por la inmensa cantidad de chinches que le pican su cuerpo y le están infectando allí, agravando más su salud física y la salud mental, que entra en procesos vagal o hipoglicemia, también por el hambre que está pasando, por las minidosis de alimento que recibe, que son muy inadecuadas. Pero en lugar de aclarar la situación, el régimen responde con propaganda. Una imagen no borra los testimonios, no responde a las preguntas, y para muchos solo confirma una estrategia: controlar el relato antes que asumir responsabilidades. El caso ya trascendió fronteras. Organismos internacionales han advertido que su vida y su salud están en riesgo, mientras crecen las presiones para su liberación inmediata, y el contexto lo hace aún más delicado. Jonathan fue detenido tras protestas por apagones y escasez, en un país donde cada vez más jóvenes alzan la voz. Su encarcelamiento no solo genera indignación, también envía un mensaje. Ya llegó más allá de las fronteras de Cuba. La semana pasada, el Centro de Denuncias Defensa CD escribió a la UNICEF advirtiendo que Jonathan está siendo tratado de una forma que viola los estándares internacionales para menores de edad. Un menor enfermo, una imagen cuidadosamente montada, y un régimen que intenta silenciar la realidad, pero las preguntas siguen ahí, y cada día pesan más. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. Colapso total del peso cubano. El dólar rompe récord y dispara la crisis en la isla. El golpe es directo al bolsillo y cada vez más duro. El dólar en Cuba acaba de marcar un nuevo récord histórico en el mercado informal. 535 pesos cubanos por cada billete verde. 535. Un salto que confirma lo que muchos ya sienten en la calle. El peso cubano se sigue desplomando, sin freno y sin solución a la vista. Es el segundo día consecutivo de subida. Apenas ayer estaba en 532 y hoy vuelve a dispararse, superando incluso las previsiones de los expertos. Mientras tanto, el euro también se mantiene en niveles históricos, en 605 pesos,
consolidando una barrera que hace apenas semanas parecía impensable. En contraste, la llamada moneda libremente convertible, la MLC, cae a 400 pesos, reflejando un sistema que ya no convence ni dentro de la propia isla. Pero más allá de los números, lo que se vive es una realidad cruda. En solo un mes, el dólar ha subido 20 pesos. Y si miramos atrás, el dato es aún más alarmante. Desde 2020, el peso cubano ha perdido alrededor del 95% de su valor frente al dólar. Lo que antes costaba 42 pesos, hoy supera los 500. Una caída brutal que golpea directamente a millones de cubanos. ¿Y por qué pasa esto? Las razones son profundas y peligrosas. La crisis energética, agravada por la falta de petróleo desde Venezuela y México, ha reducido aún más la entrada de divisas. A eso se suma la caída del turismo, la escasez de dólares en los bancos y una emisión descontrolada de dinero por parte del Estado para cubrir su déficit. El resultado, más pesos en la calle, pero cada vez valen menos. La brecha con el cambio oficial también revela el problema. Mientras el gobierno fija el dólar en menos de 500 pesos, en la calle ya va por 535, una diferencia que expone la desconexión total entre la economía real y las cifras oficiales. Y la gran pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque si algo queda claro hoy es que el peso cubano sigue en caída libre y el dólar, lento pero seguro, sigue mandando en Cuba. Soy Enrique López para América Noticias. Explosión política, judicial y diplomática que sacude a México y enciende las alarmas en Washington. Estados Unidos acaba de lanzar uno de los golpes más duros contra la llamada narcopolítica, al acusar directamente a altos funcionarios vinculados al poder de colaborar con el cartel de Sinaloa. En el centro del escándalo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros políticos en activo y exfuncionarios, señalados por, presuntamente, facilitar el tráfico masivo de drogas hacia territorio estadounidense. La acusación, presentada por fiscales federales en Nueva York, es contundente: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y protección directa a una de las organizaciones criminales más violentas del mundo. Según la justicia estadounidense, los implicados habrían trabajado con los llamados Chapitos, la facción del cartel ligada a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, recibiendo millones de dólares a cambio de permitir operaciones con total impunidad. Incluso, las acusaciones van más allá. Se alega que el propio proceso electoral que llevó a Rocha al poder habría sido influenciado con intimidación y presión criminal para asegurar su victoria política. Pero la reacción desde México fue inmediata. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Mientras tanto, en Estados Unidos, el mensaje es firme. Las autoridades aseguran que el cartel de Sinaloa no podría operar con tal alcance, sin apoyo, dentro del sistema político, y advierten que irán contra cualquier funcionario, sin importar su cargo, que esté vinculado al narcotráfico. El impacto de este caso puede ser profundo. No solo pone en jaque a figuras clave del poder en México, también amenaza con tensar aún más la relación bilateral, en medio de la crisis por el tráfico de fentanilo que golpea a miles de familias en Estados Unidos. Acusaciones graves, negaciones contundentes y una confrontación que apenas comienza. Informó Enrique López, esto es América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. En La Habana vuelve a circular un Porsche Panamera sin chapa, una imagen que por sí sola resume el absurdo económico de la Cuba de hoy. Lujo, opulencia y privilegio moviéndose a plena vista en un país donde el transporte público se cae a pedazos y el combustible sigue siendo un problema cotidiano. El detalle de que el auto aparezca sin matrícula no hace menos impactante la escena. Al contrario, la vuelve más simbólica. Porque muestra cómo ciertos vehículos de alta gama entran y salen del país con una naturalidad que contrasta brutalmente con la vida del cubano promedio. Según la nota, la explicación burocrática es que muchos de estos carros salen del puerto sin chapa y luego se registran más tarde, pero esa aclaración no borra la pregunta de fondo. ¿Cómo es posible que en medio del colapso sigan apareciendo estas señales de lujo casi obsceno? La imagen, además, llega apenas días después de otro Porsche Panamera visto en La Habana, esta vez negro, lo que convierte el caso en algo más que una anécdota viral. Lo que queda expuesto no es solo un carro caro, sino una dinámica social donde la desigualdad ya no se oculta, se pasea por las calles, se fotografía.
se sube a redes y se convierte en un símbolo involuntario de la brecha entre quienes tienen acceso a divisas, contactos y canales de importación, y quienes dependen de una economía rota. Por eso estas imágenes generan tanta reacción. No son simplemente un auto bonito, sino una postal del privilegio en tiempos de carencia. Del otro lado del estrecho, Miami también refleja una crisis, pero de otra naturaleza. Ya no se trata de escasez estatal, sino de costo de vida, vivienda inaccesible y presión inmobiliaria. La ciudad perdió 113.700 residentes estadounidenses netos en 2025, según el análisis citado. Una cifra que marca un récord negativo y supera con amplitud el peor dato anterior de 2008. En términos más simples, Miami ya no solo es cara, para mucha gente se está volviendo inviable. La nota señala que Miami-Dade cayó de 2.812.144 a 2.802.029 habitantes entre julio de 2024 y julio de 2025. Y que el detonante principal es la crisis de asequibilidad en el sur de Florida. El precio promedio de una vivienda en el condado llegó a $711.025, mientras que el máximo accesible para una familia de ingresos medios en Florida es mucho menor, lo que deja a miles de personas fuera del mercado. En otras palabras, la salida de población no obedece a falta de empleo necesariamente, sino a que vivir allí se ha vuelto demasiado caro incluso para quienes trabajan y producen dentro del sistema. Sandro Castro volvió a pronunciarse sobre el adolescente Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, preso en Cuba por haber participado en las protestas del 13 de marzo en Morón. Esta vez pidió que atiendan su salud y dijo que, aunque quizá el joven no midió las consecuencias de su conducta, el castigo no parece justo para alguien de esa edad. La reacción fue interpretada por muchos como un gesto calculado, porque no cuestiona la base del encierro ni exige su liberación, sino que se queda en una frase ambigua, casi decorativa, que intenta mostrar sensibilidad sin romper realmente con la narrativa oficial. Ese matiz importa mucho porque Sandro Castro no es una figura cualquiera. Su apellido lo coloca en el centro de cualquier debate sobre poder, privilegio y control simbólico en la Cuba actual. Cada vez que habla de un preso o de un conflicto social, se le compara con la realidad de los jóvenes cubanos que terminan encarcelados por protestar, opinar o simplemente estar en el lugar equivocado en un momento de tensión. Por eso su pronunciamiento no solo genera curiosidad, sino también rechazo y sospecha. Para muchos, parece más una operación de imagen que una postura de fondo frente a la represión contra adolescentes y jóvenes. Buenos días a todos. Bueno, hoy prometí hablar del adolescente Jonathan David. Quizás siendo tan joven, no midió las consecuencias de su actitud. Pero también la consecuencia no es la más favorable ni la más justa para una persona de su edad. Yo pido por favor que se preocupen por su salud, que atiendan su salud. Comparto también el dolor de sus padres, de sus familiares, que es un momento bien duro y doloroso como lo está haciendo para él. Ojalá puedan estar juntos pronto, porque el Vampirá siempre desea amor y paz y armonía. Los quiere tu Vampirage. Como antes.